clase número 3 de la materia Teología Sistemática, trimestre número 3, clase número 3, ¿ok? Ahora vamos a entrar entonces a este tema, un poco difícil, espero en Dios que me dé la sabiduría para explicárselos, la providencia de Dios, que vamos a entrar a ese tema, y voy a explicarles primeramente qué es providencia, y después voy a explicarles cómo va funcionando en diferentes áreas, ¿ok? Entonces, ¿qué significa la providencia de Dios? Bueno, la palabra providencia no se encuentra en la Biblia, como la palabra Trinidad tampoco se encuentra, ¿ok? Pero se ve, y vamos a estar estudiando, en diferentes situaciones de las Escrituras. Entonces, ¿qué cosa es la providencia? El control que tiene Dios sobre todas las cosas. Esa es la providencia de Dios, ¿ok? El control que tiene Dios sobre todas las cosas, ¿ok? Entonces, lo que les dije la semana pasada, si Dios controla todas las cosas, ¿cómo pueden nuestras acciones tener verdadero significado? Vamos a llegar aquí a una pregunta que muchos vamos a hacernos, y es, si Dios controla todas las cosas, ¿quiere decir que Dios ya sabía que iba a tomar esa decisión? La respuesta es sí. Entonces, ¿por qué me dejó tomarla? Por fin, ¿quién decide? ¿Dios o yo? Esas son preguntas que vamos a tratar de analizar aquí. ¿Dios puede permitir que me pase algo malo? Sí. Pero eso malo, eso es según tu perspectiva. Eso los voy a explicar así. Para ti, y el problema del ser humano es que asocia que si me va mal es porque estoy mal. No necesariamente. No necesariamente. Y tenemos que analizar muy bien eso. Que muchos dicen, es que le está yendo mal el hermano porque está mal. ¿Por qué lo dices? Bueno, pues porque esto y esto y el otro. Bueno, eso es lo que tú ves exteriormente. ¿Sabes quién hizo ese tipo de juicios? Los amigos de Job. ¿Se han leído Job? Los amigos de Job decían que Job estaba mal. Y lo juzgaban así, ¿verdad? Entonces, al final tuvieron que pedirle perdón a Job para que Dios los perdonara. ¿Ok? Entonces, cuando aceptamos la doctrina bíblica de la providencia de Dios, vamos a evitar 4 errores comunes al pensar en las relaciones de Dios con su creación. Es decir, por decir, ya lo entendimos, ya lo expliqué, qué cosa es el deísmo. El deísmo enseña que Dios creó al mundo y luego lo abandonó porque ya funcionaba bien. Entonces, como que sí hay un Dios, pero no tiene que ver con nosotros. Ese es el deísmo. ¿Ok? Ya lo había explicado la semana pasada. Segundo, el panteísmo, que es toda la creación es Dios. ¿Verdad? Toda la creación es Dios. Eso es lo que enseña el panteísmo. Entonces, ¿qué cosa es la providencia de Dios? Bueno, que se enseña que aunque Dios se relaciona activamente e interviene en la creación, ¿okay? La providencia es que aunque Dios se relaciona activamente e interviene en la creación, en cada momento la creación es algo aparte de Dios. La creación no es Dios, la creación depende de Dios. ¿Ok? Otra cosa que vamos a poder quitarnos de la mente con la providencia de Dios, el punto de la suerte. Es que tuvo suerte. ¿Tú piensas eso? La providencia de Dios no te permite ese tipo de pensamientos. Es que a él le tocó vivir en una cuna de oro, ¿verdad? Tuvo la suerte de tener un papá, pues ricachón. ¿Tú piensas eso? O sea, ¿tú piensas que Dios no tuvo que ver en que él naciera en este país, con esta familia, con ese tipo de economía, en esa casa? ¿Tú piensas que Dios no tuvo nada que ver? Pues es obvio que sí. O también, por decir otra cosa, lo que es el determinismo. ¿Sabes qué es el determinismo? El determinismo es
que cada quien tiene un destino. Entonces, voy a darles varios puntos para definir. Estamos definiendo providencia. ¿A qué se refiere con la providencia de Dios? ¿Ok? Entonces, podemos definir o vamos a decir varias cosas sobre esta parte. Número 1, que Dios mantiene existiendo y conservando las propiedades de la creación. Número 1, que Dios mantiene existiendo y conservando las propiedades de la creación. Número 2, que Dios coopera con las cosas creadas para que lleven a cabo sus acciones. ¿Ok? Hermanos, yo sé que este tipo de doctrina o este tipo de enseñanza va a ser muy difícil de entender para algunos. Porque tenemos el punto en la mente, ese es el problema con este tipo de doctrina, tenemos en la mente que yo puedo determinar si esto sucede o no. Como que queremos, el ser humano como que quiere tener el control de su vida. Y cuando le dicen que no lo tiene, se siente como que... Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Ah? Número 3. Dirige las cosas, Dios dirige las cosas para que cumplan su propósito. Dios creó árboles por un propósito. Dios creó mares por un propósito. Dios creó animales por un propósito. Y Dios, en esa providencia, hace que lleguen a ese propósito. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un primer subtema. Preservación. ¿Ok? O sea, en esa providencia de Dios, Dios va a preservar su creación. ¿Ok? Dios va a preservar su creación. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice ahí, Hebreos capítulo 1, verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El versículo 3 nos da algunas palabras claves que tenemos que analizar. Aquí obviamente está hablando de Cristo. Si ustedes ven el contexto, la primera cosa que el autor de Hebreos toca sobre Cristo es que Cristo es mayor que toda revelación antes mencionada. Entonces quiere decir que recordemos que hay dos tipos de revelaciones, la revelación general y la revelación especial. ¿Cuál es la revelación general? La creación. La creación es la revelación general de Dios. La revelación especial de Dios es lo que Dios revela a cada persona a través del Espíritu Santo, pero podemos decir que la revelación especial más grande es Cristo mismo. Entonces la revelación más grande es Cristo. Por eso dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora Dios nos ha hablado por el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, esa palabra sustenta es la palabra griega fero, no feo, fero, con R. En vez de feo le agregan una R, fero. Y significa alguien que está sustentando, que está llevando, es como da la idea como cuando un coche está llevando una carga de víveres. Esa es la idea de esa palabra fero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios hace que todas las cosas creadas sigan existiendo. O sea, no existen por casualidad.
Esa es la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang lleva a la casualidad, lleva a un punto donde, pues, en algún momento, no sé cómo, sucedió. Eso es una casualidad nada más. La providencia de Dios no te permite ese tipo de pensamientos. Todo tuvo un origen. ¿Cuál es el origen? Dios. Entonces, Dios no solamente es el origen de las cosas, es el que sustenta todas las cosas. No solamente las originó, Él las sigue sustentando, las sigue llevando hasta los últimos días. Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:17. Entonces, ambos versículos, tanto Colosenses como Hebreos, indican que si Cristo cesara su actividad continua de sustentar todas las cosas, el universo desaparecería. Entonces ahí nos quitamos ese punto de que no, es que yo lo hice, que el ser humano dice, yo lo hice, yo trabajé por eso. A ver, no. Dios sustenta tu vida, dándote vida para otro día. Ahí viene el sustento de Dios. Tú te duermes y no sabes si vas a despertar mañana. Cuando tú despiertas, es que Dios sustentó tu vida un día más, para que tú puedas realizar alguna otra actividad con cierto material terrenal que Dios sustenta. O sea, imagínate a alguien que se dedica al maíz y que Dios no sustente el campo. ¿Con qué se hace millonario si no hay maíz o hay trigo? ¿Te das cuenta? O sea, todos esos pensamientos de que yo me lo merezco, yo puedo, están dejando de lado la providencia de Dios. Job, capítulo 34, versículo 14, dice: si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiere así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente. Ajá. Nuevamente lo leo. Job 34:14. Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Es decir, imagínate que Dios le cierre a la llave del oxígeno. O sea, ¿te dan cuenta? Hay cosas que el hombre piensa que son, que deben de ser porque así es. No. Las cosas son así porque Dios las sigue sustentando. Pero imagínate que un día Dios decidiera que ya no. Toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Entonces, esas películas que, no, pues si viene un meteorito le lanzamos un misil y lo desviamos. ¿Sí? No, ya estamos calculando matemáticamente, pero falta la providencia de Dios. Un aspecto de la preservación providencial de Dios es el hecho de que Él continúa dando aliento a cada momento. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que caen fulminadas? Un paro cardíaco y... ¿Por qué? Porque cuando Dios dice, esta persona, ya. Dios, al preservar todas las cosas, ha hecho también, o que hace que se mantengan las propiedades con las que las creó. Por decir, Dios preserva el agua de tal manera que continúa actuando como el agua. Hay ciertas propiedades del agua, por decir, ciertas propiedades del agua que hace que no se mezcle con el aceite, porque ambos tienen unas propiedades químicas y aunque tú trates de unirlos, no se puede. Hace que la hierba siga actuando como hierba, con todas sus características distintivas, ¿no? De tal color, tal sabor, tal anchura.
De tal manera, en cierto tipo de lugares húmedos, áridos, crece cierto tipo de maleza. Dios lo hace. Hace que el papel en que se escriben muchos libros siga actuando como papel. Entonces, hermanos, no debemos pensar, sin embargo, que la preservación de Dios es una continua nueva creación, no, sino que Él no está continuamente creando nuevos átomos o nuevas moléculas, no. Recuerden una regla de la física: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así sucede. Entonces, hermanos, vamos a otro punto de esta parte. Ya vimos preservación, ahora vamos a ver concurrencia. Se llama así concurrencia. Vamos a ver otro punto. Concurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios coopera con las cosas creadas para hacerlas que actúen como actúan. Para hacerlas que actúen como actúan. Efesios capítulo 1, verso 11. Dice: y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra aquí, de este versículo, hace, que vemos ahí, conforme al propósito del que hace todas las cosas. Esa palabra hace es la palabra griega energeo. De ahí viene la palabra energía. E indica, la palabra griega energeo, indica que Dios obra o produce todas las cosas conforme a su voluntad. Es decir, que nada de lo que sucede en la creación está fuera de su providencia. El que nazca una estrella y muera una estrella está dentro de la providencia de Dios. El que muera un ser humano y nazca otro está en la providencia de Dios. El que muera cierto animalito para alimentar a otros está en la providencia de Dios. El problema es que nosotros lo vemos de una manera que pensamos que nosotros haríamos las cosas mejor. Ese es el problema. Que pensamos que a veces Dios es muy cruel. Y cuando tengamos ese tipo de pensamientos, el que está mal soy yo. Entonces hay cosas que no vemos cómo Dios las hace, como la preservación. No vemos cómo Dios esté preservando. Hemos visto, por decir, en Nat Geo, cuando yo veo, es que están siguiendo, por decir, a una leopardo y no encuentra agua y está vagando. Y tú ves y dices, ay, pobrecito, no encuentra agua. Qué malo es la sabana, ¿no? Qué malo es esto, o sea, no encuentra qué comer y ya lleva un día sin comer y sin encontrar agua. ¿Tú piensas que Dios no lo sabe? Pero el problema es que nos encerramos en un pensamiento de decir, es que, qué feo, si yo fuese Dios ya se lo hubiera dado. Pues qué bueno que no es tú. Dios actúa de otras maneras para llegar a un propósito. Entonces vamos a ver aquí otros puntos. Por decir, vamos a ver como un punto de observación. Número 1, la creación inanimada. Salmo 148, versículo 8. Otro problema que tenemos aquí, hermanos, es que hay cosas que suceden que pensamos que son obra de la casualidad o que son obra de que pues así es.
Salmo 148, versículo 8. Vean lo que dice este versículo. Dice, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta tu palabra. ¿Qué quiere decir? Que el fuego, el granizo, la nieve y el vapor son cosas que Dios envía porque se necesitan. No es algo de que, bueno, pues, sí, es que, papá, ¿por qué hay niebla? Ay, hijo, pues así sucede, ya. No. Hay un porqué y que Dios lo permite. Otro versículo más. Salmo 135, versículo 5. Dice, Salmo 135, versículo 5. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Entonces, pues el viento, pues sí, qué bueno que sople. Si tú has ido a esos lugares donde está el mar, no sé cómo le dicen a esta parte, cuando hay mucho viento. No recuerdo, ahorita se me fue de la mente. Norte. ¿Y por qué aquí no se da? Todo tiene un propósito, hermano. Hay lugares donde hay más viento. O sea, ¿por qué existirán los desiertos? ¿Te has preguntado ese tipo de cosas? ¿Por qué existen? ¿Por qué los polos son así, están congelados? Muchos dicen, bueno, porque no llega tanto sol, la Tierra está inclinada. Bueno, sí. Pero los polos actúan para reflejar la luz solar. Por eso, cuando se están derritiendo, el mundo es como una olla express. Los mares se calientan. ¿Por qué? Porque al momento que llegan la luz, no rebota, se queda. Entonces los mares se están calentando. ¿Y eso qué provoca? Aumento de temperatura. Y donde no llueve, llueve. Y donde antes llovía, ya no llueve. ¿Te has puesto a pensar que cada parte del mundo, tundra, sabana, selva, pantano, está adecuado para cierto tipo de animales que tienen su lugar dentro del ecosistema de todo este mundo? ¿Y quién tiene el control de todo eso? Dices, no, es que la madre naturaleza. Ten cuidado con ese pensamiento. ¿Sabes de dónde salió ese pensamiento? De la parte de que pensamos que la mamá tiene un lugar aquí. Y ese es un pensamiento que te va a llevar a la destrucción. Porque ella es la que me dio la vida. ¿Será? Tú estás luchando contra la providencia de Dios. Porque fue Dios el que decidió darte vida a ti. No fue tu madre, ni tu padre. Por eso entonces ya lo ponemos en el punto de la naturaleza. Le llamamos la madre naturaleza. Porque pensamos que la naturaleza es la que da vida. Pues qué más grande blasfemia es esa. Porque eso no es cierto. Quien da vida a todas las cosas y las sustenta con la palabra de su poder no es la madre naturaleza, es Dios mismo. ¿Te das cuenta? O sea, mientras no en nuestra mente no renovemos ese tipo de cosas, hay muchas cosas que no vamos a entender. Porque seguimos pensando así. Salmo capítulo 104, versículo 14. Fíjate lo que dice. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. ¿Quién lo hace producir? Dios. No es que yo lo sembré, yo trabajé. Sí, como dice Pablo, ¿no? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, o sea, tomó ese ejemplo de agricultura y lo aplicó en el punto espiritual. Pero el punto de agricultura es ese. Tú puedes trabajar mucho, fertilizantes, sembrar semilla, pero al final tú tienes que esperar que la semilla germine, que brote el fruto.
También Dios hace, otra cosa, Dios hace las acciones necesarias para que venga un nuevo día. Voy a leerles algunos versículos aquí, anótenlos. Job 38:12. Job 38:12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? En este capítulo 38, recuerden que Job estaba cayendo en la desesperación, porque al final tanto que le decían de sus cosas, de que tú has fallado, Dios no se ensaña con los buenos, se ensaña con los malos. Entonces él empezó a creer que sí, efectivamente había cometido alguna maldad. Entonces empezó a maldecir el día que nació. ¿Por qué maldijo el día que nació? Porque él pensó que estar en el desfortunio o estar en la pobreza era peor que no nacer. Eso es el pensamiento. Y ese pensamiento lo tiene alguien que piensa en el suicidio. Está pensando alguien que se suicida, está pensando que el mundo estaría mejor sin él que con él. ¿Ok? Y esos pensamientos suceden porque el ser humano se enfoca en sí mismo. Y obviamente cuando te enfocas en ti mismo, no vas a encontrar nada bueno. Por eso ya todo lo ves por ese lente. Todos son malos como tú. Todos son hipócritas como tú. Todos son mentirosos como tú. Entonces no hay nada por qué vivir. O sea, es mejor pues, ponerle un punto final a eso. Entonces, después Dios habla con Job. Y le dice, bueno, tú disertas mucho, pero te voy a preguntar a ti, a ver si me respondes. No, pues que sí. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? O sea, ya quiero que amanezca. No. El hombre calcula en qué momento va a amanecer, pero él no lo manda, simplemente lo calcula, porque el que manda la mañana es Dios. ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Sí dice? O sea, quiero que el alba tenga tonalidades de esta manera y toda la cosa. ¿Tú has hecho eso? No. Versículo 32 del mismo capítulo. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? Es decir, que tú vas a dictaminar que una estrella por aquí, otra por acá, otra por acá y otra por acá. No. ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Recuerda que la Osa Mayor es una constelación de estrellas. ¿Vas a mandarlo? No. Entonces, hermanos, ¿qué entendemos aquí? Que Dios, de las cosas que a lo mejor se nos parecen muy insignificantes y que son cotidianas, Dios tiene el control de todas ellas. Es algo cotidiano, es que amanece, anochece, amanece, anochece. Entonces, ¿tú piensas que es algo mecánico? Algo programado. Dios se puso a programar, dijo, un for de que donde el valor de I es igual a 1 hasta el infinito, y así se va a hacer un ciclo. No. Dios tiene cuidado y tiene vista cada amanecer y cada atardecer y cada anochecer. Aunque parezca absurdo, hermanos, pero así es. Dios es todopoderoso, omnisciente y es todo omnipotencia, que Él puede controlar todo eso en un segundo. Punto número 2. Los animales. Vamos a ver los animales ahora. Dios hace nacer el heno para los animales, pero también los animales tienen ciertas necesidades. Porque hay animales que nacen e inmediatamente tienen que caminar. Pregunta, ¿cómo saben eso? Las cebras, los antílopes, nacen y por aquí tienen que caminar. ¿Cómo? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les dijo, oye, párate, mijito, porque... ¿Quién les dijo eso? No, es que lo tienen en su ADN. Bueno, si tú dijeras eso tú no lo podrías entender cabalmente. ¿En qué parte? ¿Recuerden que el ADN es como una escalerita? ¿En qué parte del ADN está codificado eso? Por eso, hermanos,
que yo me sienta no sé qué rollos con esta nueva filosofía es algo absurdo. Va en contra de la genética y de la biología. Va en contra de todo eso, de la lógica. La Biblia entonces afirma, hermanos, que Dios alimenta a los animales salvajes del campo. ¿Por qué? Porque todos ellos dependen de Dios. Salmo 104, versículo 27. Salmo 104, versículo 27. Dice: todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. O sea, es decir, Dios decide, hoy van a encontrar su comida ellos aquí. Y estos aquí. Y estos acá. Voy a hacer nacer aquí más animales para que estos animales se alimenten. Ahora, muchos dicen, ¿es que Dios juega un juego de ajedrez? No. El problema del juego de ajedrez es que se basa solamente en un punto terrenal. Dios no puede ser rebajado a eso. Mateo capítulo 6, versículo 25. Y aquí Cristo va a afirmar otras cosas. Es lo que dice Mateo capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es decir, Dios está consciente que toda su creación cada día necesita comer. Sí. Así como sabe que tú también necesitas comer. No es que Dios no sabe de mí. Está tan ocupado con tantas cosas. No es el PRI. Hermanos, o sea, en serio, o sea, es que en verdad, o sea, a veces tratamos de entender, ¿yo cómo le haría si fuera Dios? Pues no puedes dar una solución así, porque tú no lo eres, tú eres finito. No puedes encontrar un razonamiento así porque no puedes, tú estás topado en algo. Dios no. Dice la palabra de Dios que Él juntó el universo así con los 3 dedos, así. El universo para Él es así. ¿Te imaginas eso? Es algo que no podemos comprender. Y ve lo que Cristo dice, o sea, compara que así como los animalitos, o sea, a unos pajaritos que están encerrados en una jaula, Dios sabe que tienen que comer. Y utilizará diferentes medios, hermano. O sea, ahí en la pensión, luego los perritos dejan ahí comida. ¿Y sabes qué hacen? Los pajaritos llegan y vámonos. Y me puse a pensar en eso, o sea, Dios hasta se vale de ese tipo de cosas para, ¿qué? Alimentar su creación. Cosas que a veces nosotros se nos hacen, pues, absurdas. Pero para Dios no. Número 3, otro punto más. Este es un punto importante. Acontecimientos que al parecer suceden al azar o por casualidad. Este es un buen punto que vamos a tener que analizar. Acontecimientos que al parecer suceden al azar o por casualidad. Desde la perspectiva humana, el echar suertes es lo más típico de la casualidad en el universo. Pero la Biblia afirma que el resultado tal viene de Dios. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión. ¿Qué quiere decir?
que te dices, ay, es que, ¿has visto esos videos donde está la persona pasando y de repente cae un bloque? ¡Pum! Y le pasó por aquí. ¡Ay, qué suerte tuvo! ¿Será? Es que no le tocaba. Dios dice, no, todavía no le toca morir. Y aunque, mira, cuando Dios dice que no, aunque te pongas. Y cuando Dios dice que sí, aunque te quites, te va a tocar. Vamos a ver cómo esto ocurre en una batalla, ¿no? Cuando Dios dice algo que va a suceder, así sucede. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 29. Les voy a decir un poco del contexto de este pasaje mientras lo buscan. El contexto es que Acab, el esposo de Jezabel, se alía con Josafat y van a ir a la guerra. Pero antes de ir a la guerra, piden que varios profetas les digan cómo les va a ir. Y Acab llama a los suyos, ¿no? Y los típicos paleros, ¿verdad? Que pues dicen lo que quieren oír, ¿verdad? No, si ves, sacaron hasta unos cuernos, que así vas a cornear a tus enemigos. Pues no, pues dijo Josafat, no, pues sí, está bien, pero pues, yo quiero uno de Jehová. Hay uno, pero no me gusta cómo profetiza, porque nunca me dice nada bueno. No, pues llámalo. Y le dice, ¿sabes qué? Pues yo vi a Israel dispersado como ovejas que no tienen pastor, y tú te vas a morir. Entonces le dice, no, pues ¿sabes qué? Encarcélenlo, y cuando yo regrese, vamos a arreglar cuentas. Y le dijo, si tú regresas, Dios no ha hablado por mí. Entonces se van a la guerra. Entonces vean lo que dice ahí. Entonces Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de Galaad. Versículo 30. El rey de Israel dijo a Josafat, cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestidos reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. Mientras tanto el rey Aram había dado las siguientes órdenes. Estoy en el versículo 31. A sus dos comandantes de los carros de guerra: ataquen solo al rey de Israel, no pierdan el tiempo con nadie más, quiero matarlo a él. Entonces cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Dice, allí está el rey de Israel. Y gritaban, pero Josafat gritó. Entonces los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, fíjate lo que dice el 34. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas. Es decir, estaba atrás, dispara y no vio, le voy a disparar, nada más disparó al azar entre las tropas israelitas e hirió al rey de Israel. ¡Qué suerte!, ¿verdad? Le pegó a ese, se disfrazó y todo. Entre las uniones de su armado, estaba bien armado y precisamente a lo mejor cuando alzó la mano, ¡pum!, le entró la flecha. Y dijo, da la vuelta y sácame de aquí, dijo Acab entre quejas y gemidos al conductor de su carro. Dice, estoy gravemente herido. Y la encarnizada batalla se prolongó todo el día, y el rey permaneció erguido en su carro frente a los arameos, y la sangre de su herida corría hasta llegar al piso del carro. Se ve que le dio una arteria. Y al atardecer murió. Justo cuando se ponía el sol, ese clamor recorrió las filas y otras: estamos perdidos, sálvese quien pueda. Así que el rey murió y llevaron su cuerpo a Samaria, donde lo enterraron. Pregunta, ¿suerte? ¿Casualidad? Pues muchos dirían sí. Pero debemos entender, hermanos, que como te digo, cuando Dios dice que sí, recuerda lo que le dijo Dios a una iglesia en Apocalipsis: yo soy el que abre una puerta y nadie la cierra, y el que cierra una puerta y nadie la abre. O sea, hermanos, cuando Dios te quiere bendecir, no importa cuánta sal te echen, Dios te va a bendecir. Y cuando Dios está cerrado, aunque te eches agua bendita y los cirios los prendas y te vayas de rodillas hasta no sé dónde, hasta la parada del conejo si quieres, y te pongas sobre una cama de ceniza y de clavos, no importa. No importa. Entonces, las cosas no suceden al azar.
Las cosas suceden porque Dios así las ha determinado que sucedan. Número 4. Acontecimientos plenamente causados por Dios, pero también por la criatura. Ya estamos entrando en un punto más, así como que, bueno, entonces no hay suerte. Entonces quiere decir que, por decir, entonces los accidentes no existen. Dios le quiso quitar la pierna o el dedo o el ojo a esa persona. Qué cruel es Dios, ¿no? Y le te voy a decir algo allí. Tú nada más ves esa parte de la historia. Tú nada más ves la parte de la historia que le quitaron el pie. Pero Dios ve toda su vida. Y tú no sabes muchas cosas. Tú no sabes del por qué Dios tuvo que llegar a esa determinación. Tú nada más juzgas que Dios le quitó el ojo. Qué cruel es Dios. Yo no creería en un Dios así. Bueno, tu Dios no existe. Porque tú te basas en que Dios solamente es una parte de ese hecho, lo hecho. ¿Es Dios? No. Dios tomó una decisión en base a los 30, 50, 60 años que él ha vivido. Y tú no sabes eso. Tú nada más te vas a hacer en un solo punto y ya tomas un juicio que es totalmente sin sabiduría. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, por eso el mundo está como está, porque juzga bajo sus propios argumentos. Es lo que yo le decía a un hermano el día domingo. Ellos dicen, bueno, es que yo sé que amo a Dios porque amo a mi papá. Si yo amo a mi papá, yo amo a Dios. Bueno, vamos a suponer que sea así. Vamos a suponerlo. Tú dices que el amor a Dios es amar a tu papá. ¿Y qué pasa el día que tú te aferras a una necedad? ¿Qué pasa ese día? ¿Tu estándar baja? Pues eso es una hipocresía. Porque tú mismo estás poniendo el estándar de cómo es el amor de Dios y eso no es posible. Para que haya justicia debe haber un ser superior que ponga el estándar de cómo es el amor y de cómo es la justicia. No puedes ponerla tú. O sea, de que no, cuando yo quiero, pues amar a Dios es amar a mis papás. Y cuando yo quiera, amar a Dios es desobedecerlos. Porque yo busco mi felicidad. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Pues es que así no puede ser. Dios es el que pone el estándar y así debe de ser. Bueno, yo pienso, qué bueno que pienses, está bien. Pero al final, el que está equivocado eres tú. Entonces, acontecimientos plenamente causados por Dios y plenamente causados también por la criatura. Entonces, a cualquiera de los acontecimientos que hemos dicho, lluvia, nieve, el crecimiento de la hierba, sol, estrellas, alimentación de los animales, todo eso, podríamos, por lo menos en teoría, darle una explicación natural, ¿verdad? Evolución, el ciclo del agua, ¿verdad? Que, pues, como dijo el rey Mufasa del Rey León, ¿no? Pues cuando morimos nosotros, nuestros cuerpos alimentan el pasto y el antílope come pasto y nosotros nos comemos al antílope y así es el ciclo de la vida, dicen, ¿no? El ciclo de la vida. Bueno. Un experto en botánica podría decirte que hay cosas que hacen que la hierba crezca, como el sol, la humedad, la temperatura, nutrientes del suelo, ciertas cosas, ¿ok? Sin embargo, la Biblia dice que Dios hace que la hierba crezca. Entonces tenemos que entender que así es. Recuerden, hermanos, que la palabra no es para ponerla en tela de duda, es para ser creída. ¿Ok? Entonces Dios dice que Él hace caer la lluvia para buenos y para malos. Y un físico te podría decir, bueno, no, es que cuando ocurre la evaporación, llega a la atmósfera o la estratosfera y entonces hay un cambio de temperaturas y cuando la temperatura baja, entonces hay precipitación. Bueno, esa es una parte física. Pero al final el que decide que llueva en cierto lugar es Dios. ¿Ok? Entonces Dios determina cada decisión. Entonces, hermanos, la doctrina de la concurrencia
afirma que Dios dirige y obra mediante las propiedades particulares de cada cosa creada. Entonces no podemos decir, es que una cosa la causa Dios y otra cosa la causa el mundo creado. Si ese fuera el caso, siempre estaríamos buscando algún rasgo pequeño de algo que sucedió fuera de Dios. O sea, no es, Dios puso el 50 y la creación el 50. No. Dios está obrando para que la creación haga lo que tiene que hacer. Es difícil de aceptarlo, hermanos. Porque esto va en contra de muchas cosas que hemos aprendido en la universidad, o en la preparatoria, o en la primaria misma. Entonces, es posible afirmar que en un sentido los acontecimientos son plenamente, 100% producidos por Dios. Sí. Pero también las criaturas no es que tengan un porcentaje, sino tienen un actuar que Dios les ha dado. Entonces, vamos a entrar aquí a otro punto. Punto número 5. Voy a dar este último punto porque ya se me acabó el tiempo. Los asuntos de las naciones. Ya nos vamos metiendo más y más, ¿no? Parece un círculo, la creación. Bueno, eso sí lo creo, ¿no? Sí lo creo que Dios haga llover, que Dios haga caer la nieve. También creo que la hierba crezca por Él. También creo que todo esto ocurra, que Él determina si un volcán hace erupción o no. Ok. ¿Qué hacemos ahora en este punto? ¿Qué hacemos con los asuntos de las naciones? Porque la Biblia enseña, hermanos, que Dios encamina el corazón de los gobernantes a lo que Él quiere. Job, capítulo 12, versículo número 23. Y Él, hermanos, pone naciones y otras desaparecen, pueblos que existieron, ahora ya no existen. Muchos dicen, es que los españoles tuvieron la suerte de llegar a esta parte del continente. Si no, los aztecas vivirían. No, Dios ya había determinado que ese pueblo idólatra, que mataba a mujeres, vírgenes, fuese ¿qué? Exterminado. Yo no puedo creer un Dios así. No, porque tú tienes una falsa justicia. Tú tienes una falsa justicia. Job 12:23 dice, Él multiplica las naciones y Él las destruye. ¿Quién? No, entonces ¿dónde está el Dios de amor? Tú tienes un falso concepto del amor. Eso no es amor, lo que tú tienes de concepto. Esparce las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como un yermo sin camino. Van a tientas, como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Lo voy a leer en otra versión, traducción viviente. Él levanta naciones y las destruye. Hace crecer a las naciones y los abandona. Él quita el entendimiento a los reyes y los deja vagando en un desierto sin salida. Ellos andan a tientas en la oscuridad sin una luz. Él los hace tambalear como borrachos. Es decir, Dios pone gente, pero cuando esa gente no quiere seguir a Dios, una de las cosas que llega en el poder, hermanos, es la locura. Analícenlo la historia de la creación. O sea, llegan a ciertas cosas que radican en la locura. O sea, ¿de dónde sacar este tipo de razonamientos, no? Es porque, hermanos, el poder sin Dios te vuelve loco. Salmo 22:28. Salmo 22:28. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aunque Él no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá.
Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, y pueblo no nacido aún anunciará que él hizo esto. Entonces, hermanos, él determina el territorio, los lugares y toda la cosa. El ejemplo más claro de esto es la estatua del rey Nabucodonosor, que él soñó. Ustedes saben de esa historia. El rey Nabucodonosor soñó una estatua, cabeza de oro, aquí esta parte de plata, aquí la parte de la cintura de bronce y lo demás de barro cocido. Y él tuvo ese sueño y dice que nadie podía traducirlo. Entonces llegó Daniel y le dijo, yo te lo voy a traducir porque Dios me ha dicho. Dice, esa cabeza de oro eres tú, es Babilonia. Babilonia, ¿por qué? Porque Babilonia se distinguió por lo hermoso de su civilización o de su ciudad. Por eso era la cabeza de oro. Después, ¿quién siguieron? Los medo-persas. Por eso eran los dos brazos, medos y los persas. Pero un pueblo fue más fuerte que el otro. Los medo-persas. Después de los medo-persas, donde estuvo Ciro, llegó los griegos, Alejandro Magno. El reino griego no fue tanto de gloria, pero Alejandro Magno fue un gran conquistador que conquistó muchas cosas en poco tiempo. ¿Y después quién siguió? Los romanos. Barro cocido. El reino romano fue más poderoso que todos, pero el problema de Roma es que ahí surgió lo que se llamaba más la democracia. Surgió más con los griegos, pero se hizo más latente con los romanos. De hecho, el sistema judicial que hoy tenemos viene de los romanos. ¿Se dan cuenta? Y Dios ya había dicho las naciones, pueblos, reyes que iban a gobernar sin que ellos existieran. Entonces no existía. Alejandro Magno ni había nacido. Estábamos en el tiempo de Nabucodonosor. Entonces, ¿qué nos enseña? Que Dios determina a quién da el poder, da el territorio y lo da a quien Él quiere. Vamos a leer ese último pasaje y con eso vamos a terminar. Daniel, capítulo 4, versículo 19. Recuerden que después Dios le da una visión a Daniel, ahora a Daniel, de 4 bestias. Y es la misma visión, esa misma visión es un mismo pasaje, o es una misma revelación de lo anterior de Nabucodonosor. Hermanos, la escatología es así. La escatología es que Dios da algo en una manera y la confirma de otra manera. Dios primero dio una estatua y después Dios confirmó esa visión con 4 bestias. Ahora no me da tiempo de explicarles eso, pero cada bestia tenía algo singular. Por decir, lo que pasaba, la bestia que le tocó, por decir, a Babilonia era como un tipo león. Y era que los babilonios eran muy crueles. Era un pueblo que iba arrasando. Pero un león es muy gallardo, imponente. Así era Babilonia. Babilonia iba arrasando. Pero cuando llegabas a Babilonia, te sorprendía esa ciudad. Como los jardines colgantes y toda esa parte que mucho era de oro. Entonces vean lo que dice Daniel 4:19. Dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbes ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. Aquí Nabucodonosor tuvo un sueño, pero ahora fue un sueño personal. Era para él. Y le dice, el árbol que viste, y crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban los aves del cielo, tú mismo eres. Oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey,
un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, corta el árbol y destrúyelo, mas la cepa de las raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. ¿Te das cuenta? Esa es la providencia de Dios. Sí, Nabucodonosor tomó decisiones, conquistó tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero pasó algo fuerte en Nabucodonosor, y es que pensó que lo hacía él. Empezó con sus dichos de me lo merezco. Bueno, sí, lo que te mereces es eso, que seas como una bestia y que te apacenten como un buey. En cuanto a la orden de dejar a la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y si sigues leyendo ese pasaje, se van a dar cuenta que un día se iba paseando Nabucodonosor, vio todo el esplendoroso de la ciudad y dijo, ¿no es esta Babilonia la imagen de mi gloria y que yo la hice? Y en ese momento se volvió como una bestia. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero remarcar? Que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Si nosotros vemos además una parte, y con eso termino, una parte de la parte de el nazismo dentro de la Segunda Guerra Mundial, todos ponemos que los nazis son lo peor. Pero Dios tiene un propósito también para ese tipo de cosas. Las guerras mundiales también tienen un propósito, hermanos. No sucedieron nada más por así. Hubo cosas que acontecieron dentro de las guerras mundiales que Dios permitió para llegar a un punto. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Dios permite que pasen cosas en tu vida para llevarte a otro punto. Y aún los enemigos que tienes son necesarios. Esas personas que hablan a tus espaldas y que toda la cosa así, son necesarios. Señor, quítame, no, yo no quiero tener problemas con nadie. ¿Jesús tenía enemigos? Ay, pues entonces, híjole, ¿a dónde vamos a parar? ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque los enemigos son necesarios y Dios lo permite. ¿Para qué? Para ti llevarte a otro punto. Y se los voy a demostrar con la Biblia la próxima semana. Se los voy a demostrar que son necesarios. Un ejemplo de ello, David. ¿Por qué Dios de David le dejó a Saúl? Qué malo Dios, ¿verdad? Si yo fuera Dios y David fuera mi hijo, yo no lo dejaría sufrir. Bueno, qué bueno que no es tú, porque lo hubiera echado a perder. Dios permitió que Saúl estuviese allí porque David llegó a ser el gran rey que fue a ser porque le dejó a Saúl. Ay, no creo. Bueno, eso es lo que tú crees. Pero Dios no se basa en sentimientos. Dios se basa en propósitos. Bien, hermanos, aquí vamos a terminar esta clase porque el siguiente aspecto es los aspectos de la vida. ¿Ok?